además de alcanzar una alta velocidad, 160 kilómetros por hora, es un tren que tiene un estándar en materia de asientos, en materia de inclusión para personas en situación de discapacidad, la cafetería, las ventanas, la climatización. O sea, es un tren espacioso, cómodo. La verdad es que la más alta tecnología, y lo que nos permite decir es que no solo la política de trenes para Chile avanza, que con nuestro gobierno está poniendo esfuerzos para que aceleremos todos los proyectos asociados a eso, sino que esperamos que siga siendo una política de Estado que nos dé mayor desarrollo a las regiones, ¿no? Y que la dignidad llegue a todas partes, porque ese tren es una demostración de que un Chile más digno es posible. Me gusta mucho, pero me asusta la cosa. ¿Sabe por qué? Porque este tren corre a 160 kilómetros por hora. Uh-huh. Entonces eso significa, desde el orden de 40, 45 metros por segundo. Uh-huh. Pero nuestros cruces, se nos muere la gente a 100 kilómetros por hora, imagínate cuando corre a 160, y eso ya está. Entonces hay que hacer una conciencia en nuestra gente que, cuidado, si el tren lo vea a 300 metros no alcanza a cruzar. No, nada. Bueno, es que ya, de hecho, entre 90 o menos, y 60 kilómetros por hora y 160, una persona atropellada, es alto el riesgo, o sea, de fallecer, no, como que no hay, entre 120 y 160, de todas maneras, si eres atropellado vas a fallecer. Entonces, evidentemente, la precaución, el respeto a las reglas del tránsito, los pasos de los trenes se avisan cuando viene un tren. Entonces, esto no es como, mira, si alcanzo a ver, no. Claro. Ahora, este tren tiene solo la parada intermedia Rancagua, ¿ya? Porque como es un tren rápido, tiene menos parada que el tren tradicional, que va a seguir haciendo su recorrido con más parada, pero este tiene desde Santiago una parada en Rancagua y luego llega a Curicó. Y bueno, estamos trabajando intensamente para luego Talca y Chillán, porque eso lo tenemos ahí también en carpeta, y está avanzando. Pero ¿sabe, producto de ministra? Las inundaciones, obviamente hubo que reparar algunos pasos y puentes. Claro, es que este tren iba a pasar antes, el año pasado, y se cayeron los puentes con todas estas inundaciones que nos pasó. Nosotros un día de frío y de lluvia nos paramos ahí porque hizo la prueba, estábamos con cámara y todo mirando ahí, y lo pasamos, y sabíamos que venía en junio del año pasado, pero llegaron los temporales, echaron los puentes abajo, quedó la grande, estábamos motivados con el tren. Pero ya estamos, y bueno, ¿y la estación de Curicó? De Curicó. Sí, eso también lo tenemos para inicio de construcción en marzo. Así que el compromiso que hizo el presidente Gabriel Boric cuando vino la vez pasada, el año pasado fue, sí, ¿no? El año pasado. Al terminal, y se comprometió que esto iba a avanzar rápido. Bueno, va a empezar ya. Perfecto. Oiga, ministra, yo lo escuché en el discurso que usted hizo en San Esteban. ¿Se acuerda el de la Arche? Yo estaba ahí, así que lo estaba mirando muy cerca. Usted dijo de la importancia de las radios, incluso de las radios de distintos puntos del país. Sí. Y ahora está en una radio de estos distintos puntos del país, 300 kilómetros al sur de Santiago, así que le agradecemos que haga carne de este discurso que nos dijo ahí la Arche. Sí, es muy importante porque tenemos un ecosistema de medios muy diverso. Uno siempre mira los canales, ¿no? Pero la verdad es que, primero, hay canales regionales, canales comerciales, canales comunitarios, y hay radios también. Y las radios son muchas, y también hay distintos tipos de radio. Bueno, están las de la Archi, están las de la NARCICH, que son las comunitarias, y nosotros estamos trabajando con todas, justamente, en esta, claro, que de la Archi, en este caso la radio ANCOA, porque queremos mostrar que es posible no solo potencial a través de las campañas informativas, ¿cierto?, del interés público que se va licitando, hay convenios, etcétera, sino que también con la presencia de autoridades, que las autoridades no solamente den entrevistas a los medios más grandes, más conocidos, más tradicionales, sino que diversifiquemos esa posibilidad de llegar a través de distintos medios a la ciudadanía con información. Y la verdad es que la comunidad hace mucha fuerza en todo, usted lo ha visto, cómo se suma, y la verdad es que los incendios a nosotros nos gusta motivar, y estamos permanentemente diciendo que esta es una cosa de todos, no es el COGRE, no es que se juntó, si tenemos que trabajar todos, entonces
A veces hacen falta las campañas mismas de gobierno que nos lleguen por nuestra radio, que la gente la esté escuchando todos los días. Hemos tenido, anoche la gente no durmió en Caliboro. Estábamos entrevistando recién a la delegada presidencial que estaba haciendo. Anoche tuvimos gente nosotros ahí durante la noche cuidando, porque esa gente transmitiendo por nuestras redes sociales, porque era realmente un riesgo. Sí. Realmente un riesgo. Así que los incendios lo hemos bajado este año, ¿eh? pero hay que ponerle ñeque entre todos aquí. Hemos bajado. Ahí la Seremi, bueno, para poder complementarme con cómo ha sido el trabajo acá. Efectivamente, el trabajo de la región ha estado sumamente articulado con las distintas instituciones, con Senapred, con la delegación, con los municipios, tanto público como privado, con NAF, Arauco, están todos los despliegues en el territorio y articulados. Ya llevamos trabajando varios meses y efectivamente conversábamos la vez anterior cómo los índices han ido bajando, menos de un 97% comparado al año anterior con respecto a la superficie quemada y un 40% menos de incidencia. Pero como lo conversábamos, esto es una tarea de todos, no solo de nosotros como gobierno y de las instituciones, también de la ciudadanía, de los compromisos y de la educación, y de entender que esto lo tenemos que combatir todos. Sí, oye, empiezan a llamar de todos lados. Ahora está bien, lo están viendo y escuchando, llamando. Eso es muy bueno. Sí. No, respecto al tema de incendios, como nosotros, bueno, tuvimos una experiencia muy preocupante, o sea, muy grave desde el punto de vista de los incendios en febrero pasado, producto de lo que ya sabíamos que podía pasar con el cambio climático, más temporadas de calor más intenso, los vientos, etcétera. Nos preparamos hartos para este verano. Y aumentamos un 47% el presupuesto para el Plan Nacional de Incendios Forestales. Entonces, evidentemente han ido bajando respecto a la misma fecha del año anterior, porque hemos tenido más brigadistas, mayor equipamiento, o sea, pusimos más recursos para el arriendo de aeronaves en el combate de incendios. El trabajo articulado también con el sector privado ha sido clave, bueno, bomberos, los brigadistas de CONAF. El equipamiento y el tener más brigadistas ha servido, y además la nueva institucionalidad que hemos tenido trabajando, que son con los COGRID, Senapred. Entonces, bueno, y la experiencia con los municipios también, porque esto es gobierno central con los COGRID del Servicio Nacional, que depende del Ministerio del Interior, pero los municipios y los brigadistas han sido clave para enfrentar este verano. Pero, a ver, todavía queda mucho verano. Queda verano, ¿ya? Y sí, eso es importante también decirlo, porque podemos tener más altas temperaturas. Recordemos que como igual fue un año lluvioso el año pasado, se generó harto pasto, harto como forraje verde, pero eso se seca rápidamente. Y con las altas temperaturas, ese pasto seco, y además los vientos que hacen que se expanda mucho más rápido y se propague más velozmente el fuego, son situaciones de riesgo. Entonces, bueno, los cortafuegos que se han hecho, se ha ido preparando las condiciones, pero aún así, si la gente no nos ayuda a prevenir, a no ser irresponsable, porque al final el 99,9% de los incendios son producto de acción humana. Y en eso, obviamente, no todo es intencional, aunque lamentablemente hay gente hay gente que intencionalmente inicia incendios, que es una cuestión brutal, bueno, eso está penado y todo. Pero hay otra que es por descuido, por negligencia. Entonces ahí tenemos que poner todos de nuestra parte, porque esto no se trata solo del resguardo de nuestros bosques, que es muy importante, el área verde, nuestras casas, nuestros barrios, sino que también la vida de las personas. Sí. Y eso es lo más importante que tenemos que resguardar. La llevo al tema número 1 de Chile, la delincuencia. Porque, a ver, de repente antes nos llegaba la delincuencia, estaba en Arica, después estaba en Antofagasta, después estaba en Santiago, pero ahora está aquí. O sea, uno ve, aquí en Longaví, al lado de nosotros, por ejemplo, hace 2 días estábamos entregando fue una persona en la noche, ata a la persona, le roba sus 30 animales, se los lleva las cosas, pero era poco visto. Ayer estábamos entregando a una persona, le roban su herramienta aquí y él mismo sale, le toma la patente al auto, después se da cuenta que ahí ande lo pillan. Pero la delincuencia, yo sé que hay un problema país, digamos, largo. Sí, es un problema país, pero a ver, primero mundial, parece. Tenemos desde el 2018 informes sobre el crecimiento del crimen organizado,
O sea, es un fenómeno que Chile no experimentaba antes y desde el 2018 empezó a aparecer. Narcotráfico, crimen organizado y particularmente delitos más violentos. Esto no se trata solo como de la cantidad que hay que disminuir, sino que del tipo de delito que da más miedo porque es más violento, ¿ah? Y puede acabar con la vida de las personas, y eso ha generado que desde hace 10 años los homicidios estén al alza. Entonces lo que estamos haciendo, bueno, desde que llegamos al gobierno, aumentar los presupuestos para la seguridad, histórico, ¿ah? Y este año lo volvimos a aumentar. Segundo, crear una política nacional contra el crimen organizado que no existía en Chile, y aprobar, bueno, la mayor cantidad de leyes. ¿Para qué? Para actualizar al Estado y sus instituciones frente a este tipo de delito, ¿no? Porque no estaba nuestra institucionalidad ni coordinada, ni preparada, ni con los recursos suficientes para prevenir, perseguir y obviamente condenar este tipo de delitos. Entonces eso ha sido parte de la tarea, y actualizar también los planes operativos. Pero obviamente no es suficiente. Nosotros estamos en varias comunas, en varias regiones con los planes Calles Sin Violencia, estamos fortaleciendo el control en las fronteras, porque también todo esto es como un contagio criminológico también, que se produce un delito que no conocíamos, que es como importado, ¿no? Que por ejemplo el sicariato, el secuestro extorsivo. Cosas que no veíamos. Son cosas nuevas. Son cosas nuevas, entonces hay Lástima que los de aquí aprenden también, pues. Es que se va aprendiendo, porque además tienen una lógica de control territorial también. Entonces, si hay un grupo que es nuevo y viene a tratar de controlar tu territorio, los de acá también se van como preparando para enfrentar ese tipo de control territorial, y se tienen enfrentamientos y son violentos. Entonces, bueno, la actualización de la política de control de armas. El año pasado destruimos la mayor cantidad de armas que se había destruido del año 90, pero aún así siguen circulando, ¿no? ¿De dónde salen esas armas? Con las que asaltan, inician balacera y terminan lamentablemente quitándole la vida a las personas. ¿De dónde? Entonces ahí lo que nosotros queremos es que se apruebe una ley importante que presentamos, que es la ley de inteligencia económica, que es la que nos permite también identificar, golpea, porque una cosa es los que están en la calle, bueno, ¿y quiénes están detrás de eso? ¿Quiénes están detrás del negocio? De las operaciones de robo, de la compra de armas o la adquisición del mercado, en el mercado negro de armas. Bueno, tenemos que lograr mayor inteligencia económica para dar con ese negocio. Y eso no se va a resolver solo deteniendo al delincuente que está en la calle, sino que también dando con la raíz del problema. Claro, pero hay una cosa que me llama la atención. El gobierno ha estado luchando contra el narcotráfico, la narcocultura, todo eso, destruyendo monumentos, pero ahora viene a cantar a Viña, alguien que ha hecho apología de eso también. O sea, yo sé que lo están enfrentando, pero que sí, que no. Es un tema complejo. Yo, bueno, en la Ceremi creo que quería agregar algo de tema de seguridad acá, ¿no? No, y voy a responder la pregunta. Solo para complementar, claramente es una situación que a todos nos preocupa, y en la región del Maule se está trabajando con las mesas, con las distintas policías, investigaciones, ¿cierto? Con la Coordinadora de Seguridad Pública. Se han invertido recursos también apoyados desde el gobierno regional para infraestructura, vehículos, así que entregamos hartos vehículos el año pasado acá. Sí, también. Entonces estamos ahí fuertemente trabajando y desplegándonos en los territorios también con información para poder involucrar a todas y a todos también en el cuidado. Sí. Le pido perdón un poquito a ella, pero a ella la tengo, pero a un teléfono todos los días. De casera, Así que por eso tengo un problema. Oiga, no, miren, lo que pasa es que es un tema complejo, porque efectivamente yo creo que se ha dado un debate y se ha abierto un debate muy interesante, que ya nosotros en un momento dentro del gobierno lo comentábamos, como hay una creciente como narcocultura, ¿no? Sí. Que se le ha llamado, que esto de mostrar como ejemplo positivo, entre comillas, personas que portan armas de fuego o que trafican droga, incluso mostrando a niños y niñas, particularmente niños, usando armas o portando armas de fuego en distintas expresiones, entre comillas, artísticas, ¿no? Audiovisuales. La pregunta es si la solución frente al caso del Festival de Viña era la censura, o más bien un llamado a fijémonos qué es lo que queremos incentivar, o por qué no estamos buscando quizá otros referentes también, ¿ya? Porque lo que falta en las poblaciones, en la villa, en los niños, en las niñas, bueno, primero
es poder salir a la calle a jugar y no estar teniendo que estar encerrados con el teléfono todo el tiempo. Segundo, es que les demos otros ejemplos, otras oportunidades, otros referentes. El problema de la censura, cuando ya tienes un artista invitado, primero, no creo que haya disminuido las reproducciones, sino todo lo contrario de sus canciones. Segundo, es que tú sabes dónde parte la censura, pero no dónde termina, hasta dónde llegamos, porque el día de mañana puede ser otro artista, puede ser una obra de teatro, una película, un documental, un libro. Entonces ya hemos conocido en la historia qué pasa cuando se censura. Entonces a nosotros como gobierno, aunque no incidimos en lo que es la realización del Festival de Viña, no depende de nosotros, nuestra posición es que la censura no. Abramos un debate de cómo fomentamos otras expresiones, cómo fomentamos y le damos espacio a otros referentes, pero la censura creemos que es un tema que puede terminar siendo muy complejo para una democracia. Claro, y lo otro que yo creo que es bueno anticiparse lo que pasó, por ejemplo, en Valparaíso, se le entrega fondos a veces para recursos, 20 y tantos millones, pero después terminan rayando y hasta sacando letras de lugares muy emblemáticos. Entonces, se presentan esas cosas. Sí, bueno, a ver, yo creo que tenemos que entender que cuando hay inversión pública y cuando mejoramos nuestros espacios públicos, nuestros servicios públicos, mejoramos la dignidad de las personas, ¿no? Avanzamos en mayor dignidad. Entonces la dignidad hay que cuidarla, no hay que destruirla. Ahora, el debate sobre estas expresiones artísticas no pasan solo por lo que esté financiado o no con recursos públicos, sino que qué cultura queremos construir y qué sociedad queremos construir en nuestro país, porque si no podemos conformarnos con que no hayan eventos financiados con fondos públicos, pero mientras tanto hay grandes festivales y grandes conciertos con recursos privados y el mismo problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay una discusión, una reflexión país que tenemos que hacer entre todo y toda, y probablemente un debate que el mundo del arte, sea de la música o del teatro o de otras expresiones, también pueda tener, ¿no? Y es sano que así sea, porque en la historia del mundo el arte ha sido reflejo de sus tiempos. ¿Cierto? Siempre es así. Y va variando, a veces se adelanta, a veces se va transformando en función también de las problemáticas y las demandas sociales, y por lo tanto, yo insisto, como debate y como reflexión es sumamente enriquecedor, necesario, pero no lo confundamos con acciones de censura. Estamos conversando con la ministra Camila Vallejo, también estamos con nuestra CRM de gobierno, Eric Uvilla. Pero no puedo dejarla ir, ministra, sin preguntar por las pensiones, pues. Sí. Hemos conversado harto rato, además pero las pensiones yo las tengo de periodo. Muy buena, gracias, porque además, como vinimos por el primer recorrido del tren rápido, pero aprovechamos de venir acá a darle una entrevista a la radio y vamos a tener un diálogo sobre pensiones también. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como ministerio que también ve las comunicaciones de gobierno, tenemos una convicción de que la información es poder y la gente tiene que estar informada de lo que está pasando, y nosotros tenemos que hacer encuentro y diálogo no solo cuando hay contextos de campaña, sino que todo el tiempo. De hecho, la reforma previsional la discutimos en todas las regiones antes de presentarla. Lo mismo con el pacto fiscal. Nunca antes se había visto un ministro de Hacienda recorrer todas las regiones del país, ¿ya? Eso no es algo común, y sin embargo nuestro ministro estuvo recorriendo regiones en diálogos con empresarios, con sindicatos, con trabajadores, organizaciones sociales, para ver cuáles eran los principios para una reforma tributaria hoy día llamada pacto fiscal. Entonces volvemos acá al territorio, porque así como dio origen a través de un diálogo social la reforma de pensiones, volvemos para explicar en qué estamos, ¿ya? Y en qué estamos retomando el trámite legislativo, porque estuvo meses estancado en la Comisión de Trabajo la reforma previsional, no se podía avanzar, y dijimos después del plebiscito, no, este momento de avanzar y concretar, porque la gente necesita aumentar las pensiones. La fórmula que hemos acordado ya más transversalmente, aún nos falta la oposición, pero por ejemplo, además del oficialismo, hay una propuesta de demócrata, de democracia cristiana, del centro político, que ha hecho que el 6% que se quiere crear de aporte de los empleadores, hoy día los empleadores no ponen por la previsión, son los trabajadores los que cotizan, y el Estado que pone con la PGU, que es pública, ¿no? Y faltaba el aporte de los empleadores, como pasa
en casi todas partes del mundo, ¿no? Entonces nosotros propusimos 6% de cotización adicional por parte de los empleadores y empleadoras. Ese 6% en un inicio dijimos todo para un sistema de seguridad social, que es como básicamente hoy por ti, mañana por mí. ¿Ya? Hoy por ti porque hoy día los pensionados necesitan aumentar sus pensiones, y mañana por mí porque al futuro también les va a tocar ese aumento por 6% de cotización al resto. Pero no todos están de acuerdo, así que dijimos ya, ok, solo 3% para seguridad social, y el otro 3% de los empleadores iría a aumentar el fondo individual de las y los trabajadores, es decir, de 10 a 13%. Vamos al 3 y 3. El 3 y 3. La fórmula 3 y 3, que significa, insisto, del 6% de los empleadores, la mitad al fondo individual de las y los trabajadores, que va a generar un aumento de la pensión a futuro. Si tú eliges que eso se invierta en un inversor privado o público, es libertad de elección. La idea es ofrecer ambas alternativas. Y el otro 3%, la otra mitad, iría al seguro social. ¿Por qué es importante esto? Y aquí este es como el tema donde nosotros necesitamos explicar, porque hay mucho mito, mucho prejuicio, etcétera. El 3% al Fondo de Seguridad Social es importante porque las y los pensionados actuales, los que hoy día no tienen empleador, es decir, que el empleador, si es que se aprobara la reforma, no pondría por ellos, sí, necesitan que ese 3% les signifique, uno, reconocer sus años cotizados, o sea, lo que cotizaron en el pasado. Si cotizó la mujer pensionada que no está escuchando 20 años, por ejemplo, con el 3% podríamos financiarle un aumento de su pensión actual mensual de 2 UF por los 20 años. Es decir, son 37 UF más o menos. 37 mil pesos la UF. Claro, serían 74 mil pesos mensuales más de lo que está recibiendo por su pensión autofinanciada, ¿ya? Y además la PGU a 250 mil pesos. Es decir, PGU, 250 mil pesos mensual, más 37 mil si fueron 10 años, o 74 mil si fueron 20 años cotizando. Bueno, y súmale 37 mil si fueron 30, ¿no? O sea, adicionales, ¿ya? Porque es 0,1 UF por año cotizado, y si son 10 es 1 UF. Entonces, por eso hemos sido majadero en mantener un pilar de seguridad social al menos, porque si no, no vamos a poder aumentarle como corresponde a los actuales jubilados y jubilados la pensión. Pero además de reconocer los años cotizados, esto es para gente que ha trabajado y cotizado, es reparar un poco a las mujeres que fueron discriminadas por las tablas de mortalidad. O sea, y por hartos años y por harta plata. Porque como se proyectaba que las mujeres vivían más, su fondo se lo dividieron en más años, y por lo tanto la pensión que reciben las actuales jubiladas, aunque hayan cotizado la misma cantidad de años que el hombre y con el mismo sueldo, es menor que la del hombre. Y eso es una injusticia tremenda, porque no por vivir más tienen que pagarte menos pensión. O sea, tiene que ser una buena noticia o una mala noticia. Entonces, lo que hacemos con ese 3% en seguro social es reconocer los años cotizados, pero además evitar esta discriminación que se produce entre hombres y mujeres. Y ahí, si tú le sumas a una UF por 10 años cotizado, como lo decíamos anteriormente, le agregas este adicional, que es como una especie de bono de reparación de género a las mujeres jubiladas. Entonces, el componente de la pensión, de aprobarse esta fórmula, en síntesis, sería para los actuales pensionados y pensionadas, la pensión autofinanciada que está recibiendo el actual jubilado o jubilada, no sé, 70 mil pesos o 110 mil pesos. Bajas, Ay, no, es que hay unas que son muy bajas, muy bajas. Pero eso es la que te da la AFP actualmente. Sería tu pensión autofinanciada más la PGU, que subiría a 250 mil pesos, de 200 a 250 mil pesos, o sea, 50 mil pesos mensuales adicionales, más el aporte por seguridad social que financia el 3% de seguridad social, 37 mil pesos por 10 años cotizados, más a las mujeres, en este caso, como pensión de reconocimiento por la discriminación que se produjo en tablas de mortalidad. Entonces, tendría el componente autofinanciado, el componente de seguridad social y el componente de PGU, que es la que aporta el Estado.
¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Para que no se nos enrede la PGU, sí, este mes, ahora en febrero, sube como 6.000, 7.000 pesos por lo que había. Claro, porque sube, se eso va venía. reajustando. Claro, Estamos pero ahí vienen los otros, como son en los 250. 200.000 pesos, básicamente. Está Pero en la idea es 206, aumentarla, sube a 212, 214 por ahí. aumentar y llegar a los 250.000 pesos y universal. Claro, para todos los que... Claro, mayor a porque 65. actualmente se dice universal, pero no está siendo realmente universal. Y de hecho no están, por ejemplo, los que tienen pensión por leyes de reparación, porque las hacen es incompatible en la actualidad. Si tú tienes PGU, perdón, si tú tienes como pensión Valech, no te dan la PGU porque se considera incompatible. Nosotros queremos incorporar a todo y todo. O sea, independiente del sistema en que estaba, independiente de cualquier cosa, hay un pilar básico que te financia el Estado, que es la PGU. Y luego, lo que te entrega la seguridad social por el 3%, y obviamente lo otro es la autofinanciada, que es la que te entrega tú como ahorro individual, ¿no? Eso es. Queda claro. Bueno, estamos Tres conversando patitas. con la... Son tres patitas. Con la ministra Camila Vallejo, y también, gracias, Seremi, por estar con nosotros aquí. La tenemos siempre, Es así un que gusto. la tenemos, Estamos así que siempre. nos está explicando desde una o desde la otro ministerio. Así es. Tiene dos ahí. Está con doble función. Doble función. Gracias, Seremi Ericubilla, por estar con nosotros. Y agradecemos también a la ministra Camila Vallejo, porque se ha tomado harto rato, estuvimos conversando, pero es interesante porque se han salido varios temas interesantes en nuestra zona. Explicar bien las cosas que uno está proponiendo, más allá de la observación. La gente puede tener críticas, distintas opiniones, pero nos interesa mucho explicar por qué las propuestas que proponemos, qué significan, y para nosotros es clave tener un pilar de seguridad social y no solamente el solidario de la PGU, porque igual se financia por impuestos y es básicamente una forma solidaria también de distribuir los recursos, sino porque queremos mejorar las condiciones ahora de los pensionados. Si solo todo va a ahorro individual, vamos a ver una mejora en 2070, o sea, no vamos a lograr la mejora ahora para quienes han dado su vida por el desarrollo del país. Son nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros adultos mayores, que han esperado 2 oportunidades antes de reforma de pensiones, que no se dieron, y hoy día ya tenemos que todos aprender. O sea, de hecho, como que hay propuestas que se plantearon la vez pasada, o sea, ya cerremos este capítulo. Y no vamos a lograr el ideal para todos. Conversemos en serio. Sino que todos tenemos que ser. Nosotros ya cedimos en hartos aspectos y esperamos que también la oposición se flexibilice, y no posterguemos nuevamente un tema tan sensible para nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Ancoa de Linares. Muchas gracias a la Radio Ancoa por recibirnos. Y saludos a todos. ¿Cómo se dice? Linarenses. Linarenses. Sí. A las y los linarenses. Exactamente, de Linares. Tierra encantadora. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Un Seremi, por gusto estar con siempre, nosotros. Que estén muy bien. Hasta aquí llegamos con un noticiero totalmente